Bienvenidos a El Relator Oscuro. Hoy no vamos a adentrarnos en criptas olvidadas ni en bosques encantados para encontrar el mal. Hoy vamos a abrir la puerta de lugares que deberían ser sinónimos de seguridad. Un hogar de maternidad, un hospital, una casa familiar. Descubriremos que los monstruos más aterradores a menudo llevan el rostro de la normalidad y se ocultan en los roles que menos sospecharíamos. Las protagonistas de hoy son 5 mujeres que tejieron sus telas de araña a plena vista, utilizando fachadas de respetabilidad, cuidado y rutina para ejecutar sus crímenes. No todas eran cuidadoras, pero todas supieron explotar la confianza que se depositaba en ellas. Descubriremos la historia de una empresaria que prometía un nuevo comienzo, de una partera que debía custodiar la vida, de una ama de casa que convirtió su hogar en una tumba, de una enfermera que administraba la muerte y de una mujer que usó el disfraz de la ayuda social para robar y matar. Veremos cómo la codicia, el sadismo, la sed de poder y la adicción pueden florecer en los lugares más insospechados y en las personas más comunes. Prepárense, porque las historias que están a punto de escuchar son la prueba de que el mal no sigue un único patrón. Si están listos para explorar estas diversas y aterradoras facetas de la oscuridad y entender cómo cada una de estas mujeres construyó su propio infierno, denle a me gusta y suscríbanse para que nuestra comunidad de investigadores de lo oculto siga descifrando estos enigmas. Comencemos. En la primera mitad del siglo XX, en la pintoresca provincia de Nueva Escocia, Canadá, existía un lugar que prometía ser un santuario. Su nombre era The Ideal Maternity Home, el hogar de maternidad ideal. Para las jóvenes madres solteras de la época, estigmatizadas por una sociedad conservadora, este lugar parecía una bendición, un refugio discreto dirigido por una pareja aparentemente respetable. Lila Gladys Young y su esposo, William. Pero detrás de la fachada de respetabilidad y cuidado, los Young no dirigían un santuario, sino una empresa increíblemente lucrativa. Una empresa cuyo producto eran los bebés y cuyo modelo de negocio se basaba en la extorsión, el engaño y el asesinato a escala industrial. La historia de Lila Young no es solo la de una asesina, es la de una empresaria cuya contabilidad se medía en vidas humanas y en enormes beneficios económicos. Lila y William Young entendieron perfectamente el valor del mercado en el que operaban. Por un lado, tenían a las madres, desesperadas por ocultar su vergüenza. A ellas les cobraban sumas de dinero exorbitantes por el parto y la estadía, costos que la mayoría no podía afrontar. Cuando no podían pagar la factura, que ascendía a cientos de dólares, una fortuna en la época, se veían forzadas a trabajar en el hogar en condiciones de semiesclavitud para saldar su deuda. Su trabajo forzado reducía los costos operativos del negocio, aumentando el margen de ganancia, pero el verdadero dinero, la gran fortuna, provenía del otro lado de la ecuación, la venta de los recién nacidos. La pareja había establecido una red clandestina para vender bebés a parejas estadounidenses adineradas, principalmente de Nueva York y Nueva Jersey, que no podían adoptar legalmente. Cada bebé saludable y de piel clara se convertía en un activo de alto valor. Las transacciones monetarias eran discretas pero increíblemente rentables, llegando a cobrar hasta $10,000 por un solo niño. Este era un negocio que generaba ingresos masivos, libres de impuestos y de cualquier regulación. Pero, ¿qué sucedía con los bebés que no cumplían con los estándares de calidad de este macabro mercado? ¿Qué pasaba con aquellos nacidos con discapacidades, enfermedades o aquellos que no tenían el color de piel adecuado para sus clientes? Para Lila Young, estos bebés no eran niños, eran un problema de inventario, eran productos defectuosos que representaban una pérdida de dinero, y su solución era escalofriantemente simple: la eliminación. El modus operandi de Lila era una forma de asesinato pasivo, diseñado para parecer una tragedia natural y, sobre todo, para ahorrar dinero. Los bebés, no vendibles, eran separados y llevados a lo que se conocía como la guardería de la muerte. Allí, en lugar de leche materna o fórmula, eran alimentados con una dieta de melaza y agua. Era una sentencia de muerte por inanición, lenta y cruel.
Los bebés, privados de todos los nutrientes esenciales, se debilitaban día a día hasta que sus pequeños cuerpos simplemente se rendían. No se gastaba dinero en cuidados médicos ni en una alimentación adecuada. Muertos, los bebés eran metidos en cajas de madera para comestibles, las mismas que se usaban para transportar mantequilla, conocidas como butter boxes. Luego, estas cajas eran enterradas en secreto en los terrenos del hogar o en un cementerio cercano, bajo la cubierta de la noche. Se estima que cientos, quizás más de 400 bebés, terminaron en estas improvisadas tumbas. Durante décadas, el negocio de los Young floreció. Los rumores circulaban, pero la falta de supervisión gubernamental y la complicidad de una sociedad que prefería no ver les permitió operar con impunidad. ¿Cómo se resolvió finalmente este caso de horror? No fue a través de una brillante investigación policial, sino por la propia arrogancia de Lila y William. Aunque enfrentaron algunas investigaciones y cargos menores a lo largo de los años, de los que siempre lograban escabullirse, su caída comenzó cuando un periódico local, el Frank Magazine, comenzó a publicar historias sobre las terribles condiciones del hogar. En lugar de mantener un perfil bajo, los Young, furiosos por el ataque a su reputación y a sus ingresos, cometieron un error fatal: demandaron a la revista por difamación. El juicio se convirtió en un espectáculo mediático. La revista, para defenderse, llevó a declarar a docenas de testigos, madres, exempleados e incluso padres adoptivos. El tribunal escuchó historias desgarradoras de abuso, negligencia y transacciones monetarias clandestinas. Se expuso todo el esquema financiero, desde los cobros a las madres hasta la venta de niños. Al final, los Young no solo perdieron el juicio, sino que su imperio de horror quedó expuesto a la luz pública. La reputación que tanto valoraban fue destruida, su fuente de dinero se secó y el hogar de maternidad ideal se vio forzado a cerrar. Aunque Lila Young nunca fue condenada por los cientos de asesinatos que orquestó, fue derrotada por su propia codicia y soberbia. Su imperio, construido sobre un incalculable sufrimiento, se derrumbó, dejando como legado un cambio en las leyes de adopción de Canadá y la dolorosa historia de los bebés de la caja de mantequilla. La historia de Lila Young nos demuestra que la codicia puede aniquilar cualquier rastro de humanidad, convirtiendo la vida en una mera mercancía. Es una verdad perturbadora. Si el análisis profundo de estos casos oscuros es lo que buscan, les invito una vez más a suscribirse y activar las notificaciones. Lo que viene a continuación es la historia de otra mujer que, en un contexto cultural completamente diferente, también encontró en la muerte de los más inocentes una solución a un problema económico. Viajaremos ahora al Japón de la posguerra, a un país en ruinas donde otra partera construyó su propia fortuna sobre una pila de cadáveres infantiles. Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, Japón era una nación de rodillas. La pobreza era endémica, las ciudades estaban en ruinas y la sociedad se enfrentaba a una crisis humanitaria de proporciones épicas. Millones de personas luchaban por sobrevivir y en este caos, tener un hijo más podía significar la diferencia entre la subsistencia y la inanición. Fue en este entorno de desesperación absoluta donde Miyuki Ishikawa, una experimentada partera y directora del hospital de maternidad Kotobuki Sanin, vio no solo una crisis, sino una oportunidad de negocio. Una oportunidad para generar una enorme cantidad de dinero a costa de la vida de los más indefensos. Miyuki no era una asesina que actuara por impulso o sadismo. Al igual que Lila Young, era una empresaria. Su modus operandi se basaba en la explotación de la desesperación de los padres. Familias pobres, incapaces de alimentar a otra boca, acudían a ella buscando una solución. Ishikawa les ofrecía una salida, pero a un alto precio. Les cobraba una suma de dinero considerable, argumentando que encontrar un hogar de acogida o una familia adoptiva para el bebé tenía un costo. Los padres, aliviados y sin recursos para verificar, realizaban el pago, creyendo que habían salvado a sus hijos de una vida de miseria. Depositaban su confianza y su limitado dinero en las manos de la partera, esperando que ella cumpliera su promesa.
Pero Miyuki Ishikawa no tenía ninguna intención de buscar hogares para esos bebés. Ese proceso habría requerido esfuerzo, papeleo y, sobre todo, habría reducido sus ganancias. Su método era mucho más simple y rentable: la negligencia letal. Una vez que recibía el pago, el bebé se convertía en un problema a eliminar. Los recién nacidos eran simplemente abandonados a su suerte dentro de su propia maternidad. No se les proporcionaba comida, ni agua, ni los cuidados más básicos. La causa oficial de la muerte, si es que alguien preguntaba, sería alguna enfermedad o complicación natural. En la práctica, morían de hambre y sed, en silencio. Para Ishikawa, cada bebé muerto no era una tragedia, sino la exitosa conclusión de una transacción financiera. El dinero ya estaba en su bolsillo, y el problema había sido resuelto con el mínimo gasto posible. Se cree que Miyuki, con la ayuda de su esposo Takeshi Ishikawa y un doctor cómplice llamado Shiro Nakayama, fue responsable de la muerte de más de un centenar de bebés. La cifra exacta es imposible de determinar, pero se considera una de las asesinas en serie más prolíficas de la historia de Japón. Su negocio era macabro pero eficiente. El doctor Nakayama falsificaba los certificados de defunción, asegurando que todo pareciera legal y evitando cualquier investigación. El flujo de dinero era constante y durante años nadie sospechó de la respetada directora del hospital Kotobuki. ¿Cómo se derrumbó este imperio de la muerte? El caso se resolvió gracias a un golpe de suerte y a la diligencia de 2 oficiales de policía de la comisaría de Waseda. A principios de 1948, encontraron por casualidad los restos de 5 de las víctimas de Ishikawa. Este descubrimiento inicial fue la punta del iceberg. La investigación que siguió fue espeluznante. Al registrar la casa de un funerario cómplice, encontraron más de 30 cuerpos de bebés metidos en cajas. Otros 40 fueron desenterrados de un templo. La escala del horror era inimaginable. La investigación forense determinó que ninguno de los bebés había muerto por causas naturales. Todos mostraban signos evidentes de abandono y desnutrición. La evidencia era abrumadora. Miyuki Ishikawa fue arrestada y llevada a juicio. Sin embargo, lo que sucedió a continuación es quizás la parte más perturbadora de la historia y refleja la extraña mentalidad de la época. A pesar de haber asesinado a más de 100 niños por un claro beneficio económico, la reacción pública y judicial fue sorprendentemente tibia. Ishikawa argumentó en su defensa que los verdaderos culpables eran los padres por abandonar a sus hijos, y en el contexto de la crisis económica de la posguerra, su argumento encontró cierto eco. Muchos en la sociedad japonesa culpaban más a la pobreza y a la falta de recursos del gobierno que a las acciones de la partera. Esta ambivalencia cultural se reflejó en su sentencia. Por el asesinato de más de 100 bebés para obtener una ganancia personal, Miyuki Ishikawa fue condenada a tan solo 8 años de prisión. Tras apelar, su sentencia fue reducida a 4 años. Su esposo y el doctor cómplice recibieron sentencias aún menores. El caso expuso una verdad incómoda sobre el Japón de la posguerra y el concepto de mabiki, o infanticidio, que aunque ilegal, era visto por algunos como una trágica necesidad. Al final, Ishikawa cumplió una condena mínima por sus crímenes, un precio absurdamente bajo por la escala de su matanza, demostrando que a veces el valor que una sociedad le da a la vida humana puede ser trágicamente bajo cuando el dinero y la desesperación entran en juego. Dejamos atrás la fría lógica del asesinato por lucro para adentrarnos en un territorio mucho más oscuro y retorcido, el del asesinato por placer. Viajamos a Gloucester, Inglaterra, a una casa de apariencia anodina en el número 25 de la calle Cromwell. Una casa que, durante más de 20 años, fue el escenario de los crímenes más depravados imaginables orquestados por Fred y Rosemary West. Mientras que Fred fue el arquitecto principal de este infierno, la participación activa, el sadismo y la crueldad de su esposa, Rose, revelan una de las psiques femeninas más perturbadoras de la historia criminal. La historia de Rose West está marcada por el trauma desde su infancia. Sufrió abusos terribles a manos de su propio padre, un esquizofrénico paranoico.
Este caldo de cultivo de dolor y disfunción la convirtió en la presa perfecta para un depredador como Fred West, a quien conoció siendo apenas una adolescente. Juntos, formaron una simbiosis letal, una dinámica conocida como folie à deux, o locura compartida. Fred, el sádico dominante, encontró en Rose no solo una cómplice, sino una entusiasta aprendiz que compartía y amplificaba sus fantasías más violentas. Su relación se cimentó sobre un pilar de abuso sexual, control y finalmente asesinato. El modus operandi de la pareja era metódico. Atraían a mujeres jóvenes y vulnerables a su hogar, a menudo bajo el pretexto de alquilar una habitación. El dinero del alquiler era el cebo inicial. Una vez dentro de la casa, las víctimas eran sometidas a un infierno de tortura, violaciones y humillaciones que podían durar días. Rose West era una participante activa y entusiasta en estos actos. Lejos de ser una espectadora pasiva, era ella quien a menudo mantenía a las víctimas atadas, participaba en las agresiones y demostraba una crueldad que igualaba, y a veces superaba, a la de su marido. Sus víctimas no solo eran extrañas, incluían a sus propias hijas y a la hija de una relación anterior de Fred, Charmaine, a quien Rose asesinó cuando solo tenía 8 años. El aspecto financiero, aunque secundario a su placer sádico, estaba presente. La pareja ejercía un completo control financiero sobre sus víctimas. Les robaban el poco dinero que tenían, sus posesiones y cualquier objeto de valor. Pero el verdadero motor de sus crímenes no era la ganancia económica, sino la emoción del poder absoluto y la gratificación de su depravación sexual. La casa de la calle Cromwell se convirtió en su coto privado de caza y en un cementerio. Tras ser asesinadas, las víctimas eran desmembradas en el sótano y sus restos enterrados en el jardín o bajo el suelo de la casa. Durante 2 décadas, el horror permaneció oculto tras las paredes del 25 de la calle Cromwell. La desaparición de numerosas jóvenes en la zona no fue conectada con la pareja. La resolución del caso fue un proceso lento y escalofriante, que comenzó no por la desaparición de una extraña, sino por las sospechas de abuso dentro de la propia familia West. En 1992, la policía recibió denuncias de que los hijos de los West estaban siendo abusados. Esta investigación inicial llevó a la policía a cuestionar a la pareja sobre el paradero de su hija mayor, Heather, quien llevaba desaparecida desde 1987. Las respuestas evasivas y contradictorias de Fred y Rose encendieron todas las alarmas. En febrero de 1994, la policía obtuvo una orden de registro para la propiedad. Lo que comenzó como una búsqueda de una persona desaparecida se transformó en la excavación de una fosa común. El primer descubrimiento fueron los restos de Heather en el jardín trasero, pero eso era solo el principio. A medida que los excavadores profundizaban, aparecían más y más huesos. El jardín, el sótano, el baño, la casa entera era una tumba. 9 cuerpos fueron descubiertos en la propiedad, y la investigación posterior conectó a la pareja con al menos otras 3 víctimas. El costo de esta masiva investigación forense y policial fue astronómico, un precio que la sociedad tuvo que pagar para desenterrar la verdad. Ante la abrumadora evidencia, Fred West se suicidó en su celda en enero de 1995, llevándose muchos de sus secretos a la tumba. Rosemary, sin embargo, enfrentó un juicio. En el banquillo se mostró fría, desafiante y sin un ápice de remordimiento. Su defensa intentó pintarla como otra víctima de Fred, una mujer dominada y aterrorizada, pero el jurado no lo creyó. La evidencia de su participación activa era irrefutable. Fue declarada culpable de 10 asesinatos y sentenciada a cadena perpetua, con la recomendación de que nunca fuera liberada. Rose West permanece en prisión hasta el día de hoy, un símbolo de la capacidad humana para la crueldad y un recordatorio de que el mal más profundo puede esconderse detrás de la puerta de al lado. Nos trasladamos ahora a un entorno que debería ser el epítome del cuidado y la sanación, un hospital. En la pequeña localidad de Nocona, Texas, a principios de la década de 2000, la enfermera Vicki Dawn Jackson convirtió las salas del Nocona General Hospital en su pabellón de la muerte personal.
Ella es un ejemplo clásico del arquetipo conocido como el ángel de la muerte, un cuidador que mata a aquellos que están a su cargo. Su motivación no era el dinero ni el sadismo sexual, sino algo más sutil y quizás más aterrador, el poder absoluto. La vida de Vicki Dawn Jackson antes de sus crímenes estaba marcada por la inestabilidad. Con varios matrimonios fallidos y la pérdida de la custodia de sus hijos, parecía una mujer bajo una enorme presión personal. Llevó esa frustración y esa rabia a su lugar de trabajo. Para ella, los pacientes no eran personas que necesitaban cuidado, sino una serie de tareas, y algunos, los más demandantes, eran simplemente un estorbo. Su modus operandi era silencioso, eficiente y diabólicamente difícil de detectar. Vicki utilizaba una droga llamada cloruro de mibacurio, un potente relajante muscular que, en dosis altas, paraliza el sistema respiratorio. La víctima, plenamente consciente, simplemente dejaba de poder respirar. Era el asesinato perfecto, sin signos de lucha, sin heridas, fácilmente atribuible a un fallo cardíaco o respiratorio, algo común en pacientes ancianos y frágiles. Vicki no mataba al azar. Sus víctimas eran pacientes que ella consideraba molestos o exigentes. Un paciente que tocaba el timbre con demasiada frecuencia, que se quejaba o que simplemente la irritaba, podía firmar su propia sentencia de muerte. El acto de inyectarles el mibacurio era para ella un acto de control supremo. Era una forma de silenciar el problema, de afirmar su autoridad y de ejercer un poder divino sobre la vida y la muerte. No buscaba un beneficio económico directo. El dinero no era su objetivo. Sin embargo, sus acciones tuvieron un enorme costo financiero para el hospital en términos de investigaciones internas, pérdida de reputación y las posteriores demandas legales. ¿Cómo se resolvió el caso de este ángel de la muerte? La respuesta está en los datos y en la sospecha de sus colegas. En un hospital pequeño como el de Nocona, las estadísticas son significativas. El personal comenzó a notar un aumento alarmante en el número de muertes súbitas e inesperadas, y un patrón inquietante emergió. Muchas de estas muertes ocurrían durante los turnos de Vicki Dawn Jackson. Al mismo tiempo, el farmacéutico del hospital notó que los viales de cloruro de mibacurio estaban desapareciendo a un ritmo inexplicable. El administrador del hospital, alertado por estas anomalías, tomó la valiente decisión de contactar a la policía, a pesar del posible escándalo. La investigación fue un meticuloso trabajo de análisis de datos. Los Texas Rangers revisaron los registros del hospital, los horarios de las enfermeras y los informes de defunción. El patrón era innegable. La probabilidad de que tantas muertes ocurrieran de forma natural durante los turnos de una sola enfermera era astronómicamente baja. La sospecha se solidificó cuando se encontraron restos del mibacurio en los cuerpos exhumados de varias de las víctimas. La evidencia circunstancial se convirtió en prueba forense. Vicki Dawn Jackson fue arrestada en 2002, acusada de múltiples asesinatos. Su juicio fue complejo. Un primer intento terminó en juicio nulo. Pero ante la perspectiva de un segundo juicio, donde su propia hija estaba dispuesta a testificar en su contra, y para evitar la pena de muerte, Jackson aceptó un acuerdo. Se declaró no contest, sin refutar los cargos, a cambio de una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Vicki Dawn Jackson, la enfermera que debía sanar, fue condenada por traicionar la confianza más sagrada, demostrando que la sed de poder puede ser un motivo tan letal como cualquier otro. Nuestra última historia nos lleva a la región de los Urales, en Rusia, a una cacería humana que duró casi una década y aterrorizó a la población de ancianos. La asesina era Irina Viktorovna Gaidamachuk, una mujer cuya brutalidad le valió el apodo de la Satanás con falda. Su caso es un estudio trágico de cómo la adicción puede corromper el alma humana, convirtiendo a una madre de familia en una depredadora despiadada, dispuesta a matar por sumas de dinero irrisorias. La vida de Irina Gaidamachuk estaba consumida por el alcohol. Su adicción a la vodka era tan severa que su esposo se negaba a darle dinero, sabiendo que lo gastaría inmediatamente en bebida.
Esta falta de acceso a recursos financieros para alimentar su vicio se convirtió en el motor de una de las olas de crímenes más salvajes de la historia reciente de Rusia. Irina necesitaba dinero en efectivo y encontró una fuente fácil y vulnerable: las mujeres ancianas que vivían solas, conocidas como babushkas. Su modus operandi combinaba el engaño con una violencia explosiva. Se presentaba en la puerta de sus víctimas fingiendo ser una trabajadora social. Su apariencia inofensiva y su pretexto de ofrecer ayuda le permitían ganarse la confianza de las ancianas y entrar en sus hogares. Una vez dentro, la máscara de amabilidad caía. Irina atacaba a sus víctimas con una brutalidad impactante, utilizando un martillo o un hacha que llevaba consigo. Las mataba a golpes para luego registrar la casa en busca de cualquier cosa de valor. El objetivo principal era el dinero. Registraba armarios, cajones y carteras, llevándose los ahorros de toda una vida de sus víctimas. La cantidad de dinero que robaba a menudo era pequeña, a veces el equivalente a unos pocos dólares, pero para ella era suficiente para comprar la siguiente botella de vodka. El contraste entre la ferocidad de los asesinatos y la insignificante ganancia monetaria es lo que hace que sus crímenes sean tan escalofriantes. Durante 8 largos años, desde 2002 hasta 2010, Gaida Machuk aterrorizó la región. Cometió al menos 17 asesinatos. La policía estaba desconcertada. Basándose en la brutalidad de los ataques, estaban convencidos de que buscaban a un asesino hombre. Este error fundamental permitió a Irina seguir matando con impunidad. Entrevistaron a miles de hombres, realizaron pruebas de ADN masivas, pero el verdadero culpable estaba completamente fuera de su radar. ¿Cómo se resolvió finalmente este caso? La caída de la Satanás con falda se debió a una combinación de un error suyo y la valentía de una de sus víctimas. En uno de sus últimos ataques, Irina intentó matar a una anciana, pero la víctima logró sobrevivir y, crucialmente, pudo dar una descripción de su atacante. Al mismo tiempo, en otro intento de asesinato, Irina fue ahuyentada por la inesperada llegada de un familiar de la víctima. Cometió un error. En su prisa por huir, dejó atrás a sus propios hijos en un apartamento cercano. La policía, investigando la zona tras el ataque, encontró a los niños y, al interrogarlos, descubrieron la identidad de su madre. La red finalmente se cerraba. Irina Gaida Machuk fue arrestada en 2010. Al principio negó todo, pero finalmente confesó los 17 asesinatos, describiendo los crímenes con una frialdad escalofriante. Fue declarada mentalmente sana y apta para ser juzgada. En 2012 fue condenada por todos los cargos. Sin embargo, debido a las leyes rusas, la pena máxima que podía recibir una mujer era de 20 años de prisión. La sentencia provocó la indignación de los familiares de las víctimas, que consideraron que 20 años era un precio demasiado bajo por la vida de 17 mujeres inocentes. Irina Gaida Machuk, la mujer que mató por el dinero para comprar vodka, cumple su condena, un testimonio sombrío de hasta dónde puede llevar la espiral destructiva de la adicción. Hemos viajado a través de las sombras más profundas del alma humana, explorando 5 casos que desafían nuestra comprensión del mal. Desde la codicia empresarial de Lila Young y Miyuki Ishikawa, que convirtieron la vida en un producto, pasando por el poder sádico de Rose West y el control absoluto de Vicky Dawn Jackson, hasta la violencia desesperada y adictiva de Irina Gaida Machuk. Cada historia es un recordatorio de que la oscuridad no es un monolito, tiene muchos rostros, muchas motivaciones y puede surgir en los lugares y en las personas que menos esperamos. El dinero, el poder, el placer, la necesidad, caminos distintos que conducen al mismo abismo. Les agradezco por acompañarme en este viaje. ¿Cuál de estos casos les ha impactado más? ¿Cuál de estas historias les ha dejado pensando en la frágil línea que separa la normalidad de la monstruosidad? Dejen sus pensamientos en los comentarios. Me interesa profundamente leer sus reflexiones. No olviden suscribirse a El Relator Oscuro y activar la campana para no perderse ninguna de nuestras futuras inmersiones en los enigmas más oscuros de la historia. Hasta la próxima, cuando volveremos a apagar las luces para ver mejor la verdad que se esconde en las sombras.